Edificantes y tan hermosos, cada uno tiene su toque especial de parte de Dios. Y vamos a orar para pedirle a Dios que nos permita asimilar lo que ahora nos tiene con este hermoso Salmo 48. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre amado, agradecemos en esta hermosa mañana esta oportunidad que nos das de edificarnos a través de tu bendita palabra. Te agradecemos grandemente por este hermoso libro de los Salmos. Y te rogamos que este que vamos a estudiar el día de hoy en especial, el Salmo 48, a través de tu Santo Espíritu puedas grabar estas enseñanzas en nuestros corazones para aplicarlas en nuestras vidas. Pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar de este Salmo 48 y vamos a iniciar dándole lectura a todo el Salmo, como hemos estado haciendo a lo largo de nuestro estudio de este libro de los Salmos. Y dice lo siguiente: hermosura y gloria de Sión, cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Alabad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bien, este es un cántico triunfal. Y en este cántico triunfal, Dios nos está conmemorando la preservación de Jerusalén ante los ataques o las incursiones que hacían sus enemigos contra ella. Dios en muchas ocasiones la preservó. Vamos a ver más adelante a qué podría referirse todo esto. Pero aquí vemos que Jerusalén es alabada por diferentes detalles que vamos a destacar en esta ocasión. Y el primer detalle que quisiéramos destacar es que es alabada por su relación que tenía con Dios. Jerusalén era una ciudad en la que estaba la presencia de Dios mismo en ella. Esto era lo que la distinguía de todas las demás naciones, que Dios la había escogido para que fuera su ciudad, donde estuviera su presencia. Y de ahí las demás naciones pudieran tener una relación con Él a través de lo que el pueblo de Israel iba a compartirles, de lo que Dios había hecho en ellos, mostrando su gran poder. Ahora, mucho vemos en estos salmos que Dios nos habla acerca del gran poder que Él tiene y que Él ejerce en favor de los que ama. Todo esto que estamos viendo ahora era algo que se generaba a través de tener primero una relación con Él. Y esto que vemos ahora en el versículo 1 y 2 era algo por lo cual era alabada esta ciudad, Jerusalén. Era alabada por la presencia de Dios y por su relación que ellos tenían con Él. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 y 2. Dicen lo siguiente: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Era esta ciudad la ciudad del gran rey, pero ¿de cuál rey?
¿De cuál reino? Él siempre ha controlado todas las cosas porque Él es el soberano. Él quiere ser el rey en Jerusalén. Vemos que desde el principio que los rescató de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra que les había prometido, Él quería reinar sobre ellos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Llegó un momento en que le dijeron a Samuel, ya no queremos que Dios reine sobre nosotros, sino que haya un hombre que reine sobre nosotros como lo hacen todas las demás naciones, todos los demás pueblos. Parece mentira, pero se les olvidó lo que había pasado en su historia. Cómo ellos habían sido rescatados de la esclavitud y cómo, por el poder de Dios y la presencia de Dios, pudieron llegar a la tierra prometida. No sin trabajar Dios en sus corazones rebeldes. La rebeldía del corazón era porque querían hacer su propia voluntad y no la de Dios, o dicho de otra manera, querían que Dios hiciera las cosas a su manera y no conforme a la manera de Dios. ¿Te das cuenta de los grandes errores que comete la humanidad en este sentido? Y entonces llega el momento en donde dicen, no queremos ya ser un pueblo teocrático, queremos ser un pueblo como las demás naciones y pon sobre nosotros un Dios, un rey. Claro que Samuel también les hizo ver que esto había desagradado a Dios. En tiempo de verano, de que no había lluvias, hizo que lloviera, como si viéramos ahorita el sol como está, y que empezara a llover, para que vieran la indignación de Dios, de cómo ellos habían hecho algo que era abominable para Dios, el haberlo desechado y haber preferido a un hombre. Qué contraste, ¿no? Ves la gloria de Dios, ves la magnificencia de Dios, ves el poder de Dios y lo comparas con el de un hombre. ¿Cómo podías tú llegar a esa conclusión si no estuvieras lleno de pecado y lleno de el deseo de codiciar lo que otros tienen a través, entre comillas, de sus reyes, sin darse cuenta de lo que les esperaba? Y entonces Samuel les dijo lo que les iba a esperar teniendo a un rey. No nos importa, de todos modos queremos tener a un rey. Ellos eran libres de estas cadenas, libres de estos impuestos, de estos gravámenes que el rey iba a traer sobre ellos, y no, insistieron, queremos un rey. Bueno, entonces les dio gusto y tuvieron un rey como las demás naciones. Gracias a Dios hubo un gran rey, David, pero después tuvieron muchos que los hacían llorar. Tenemos que hacer memoria de las cosas pasadas porque cuando no estudiamos la historia, llegamos, como dicen por ahí, a cometer los mismos errores del pasado. Dios nos ha dejado su palabra como una guía para poder ser librados de esos errores que llevan a la humanidad a ese tipo de desgracias. Ellos tenían la bendición de tener comunión con Dios, una relación con Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Y Él les dijo, a pesar de eso, yo voy a estar sobre este rey. Pero este rey tiene que ser un rey que me conozca. Un rey que tiene que escribir la ley de Moisés, el Pentateuco, para recordar quién soy yo y para que me tema. Me tema en el sentido de que quiera obedecer a mis mandatos, que no se salga de mis mandamientos, que no adoren a otros dioses, que no se mezclen con otras naciones, que no tomen a las mujeres para tomar a sus hijos y casarse con ellos, tener una mezcla de matrimonios, porque iban a desviar su corazón del Dios verdadero. Entonces todo esto tenía que aprenderlo, el rey tenía que ser ejemplo y tenía que enseñarlo a las demás personas. Porque Dios quería tener esa relación con este rey, con Jerusalén, pero los quería en un sentido de una relación de comunión a través de una vida de santidad, a través de una vida de obediencia. Él quiere ser rey sobre Jerusalén, quiere ser rey sobre las naciones, pero primero quiere ser rey sobre las personas. Y para eso fue que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz, para poder ver el gran amor que nos tenía, para poder hacer posible esa relación, quitando el estorbo que había entre Dios y nosotros. Para eso era necesario el sacrificio de Cristo. No se podía haber quitado el pecado si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz. Y no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice en Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas este gran Rey que tiene poder sobre todas las cosas? Es la ciudad del gran Rey de toda la tierra. Por eso es llamado su monte santo, porque era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Era el templo que ya se había hecho conforme a la estructura de lo que Dios le había ordenado a Salomón, para que se fuera preservando
la idea del lugar santo, el lugar santísimo, pero ahí era el lugar donde estaba la presencia de Dios, en el templo. Primero en el templo en el arca, perdón, en todo el tabernáculo que le había ordenado a Moisés, y después el templo ya como una construcción que se tenía con Salomón. Después ese templo fue destruido, cuando ya Cristo había realizado todo lo que ese templo era figura. Y ya con Cristo ya no era necesario hacer ningún tipo de sacrificios en el templo. Yo pienso que por eso precisamente Dios permitió esa destrucción completa del templo. Y como no pueden hacer sus sacrificios en otro lugar, porque en Deuteronomio, me parece que es el 12:13, dice que cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Y ya está destruido y no pueden hacerlo en otro lugar, y por eso están tan determinados al volver a levantar ese templo, para poder volver a hacer sus sacrificios los judíos. Entonces este lugar era donde él moraba. Pero este rey quiere reinar en nuestros corazones. Hizo posible esto quitando el pecado y poniendo su espíritu en nosotros. Pero esto significa que yo me arrepentí de mi vida de pecado, yo me hice a un lado, dejé de ser el Señor de mi vida, dejé el trono de mi corazón, ¿sí? Me levanté del trono porque yo gobernaba mi vida, me levanté de ahí y le pedí a Dios que Él se sentara, su espíritu se sentara ahí a gobernar mi vida. Él quiere ser el rey. Y entonces lo dejo ser el rey, y esto significa que estoy dispuesto a obedecerle. Para esto me dejó su espíritu, para darme el poder de obedecerle. Es simplemente que tú tengas esa voluntad, ese deseo en tu corazón. Señor, quiero hacer lo que tú me dices en tu palabra. Quiero ser diligente, quiero ser obediente en cada área de mi vida. Por favor, derrama el poder de tu espíritu para poderlo hacer. Dame lo que necesito, dame la salud que necesito, dame del pan que necesito, porque yo lo único que quiero es que esto sirva como testimonio de tu provisión y de tus cuidados por mi vida. Pero yo quiero hacer tu voluntad, teniendo estas cosas, teniendo lo necesario, quiero hacer tu voluntad, dedicar mi vida, dedicar mi salud a hacer tu voluntad. Y por eso leemos en versículos como en Lucas 6:46 que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, si no es el Señor de tu vida, es porque sigues reinando tú, sigues sentado ahí. Y Él lo que quiere es reinar en tu vida, en tu corazón. A través de lo que nos dejó escrito en su palabra, nuestra obediencia. Yo soy su siervo, Él es mi amo, Él es mi Señor y yo obedezco. Él ordena, yo obedezco. Él declara, yo le sigo, yo lo obedezco. Pero esto es la relación que Él quiere tener con nosotros a través de su Espíritu, de su presencia. Y ahí tenían esa comunión en Jerusalén. Era la ciudad del gran rey. Y era el gran rey que estaba viviendo ahí y quería que su pueblo viviera en su comunión, en santidad. Porque nunca iban a lograr ninguna belleza en este lugar fuera de esta relación. Lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida es esa comunión con Dios en santidad. Y en santidad significa en comunión con Él, significa en obediencia a Él. No es difícil, es simplemente pidiéndoselo a Dios, es simplemente no permitiendo un pecado en mi vida sin confesar y entregar, ¿sí? No significa que me emborracho y le pido, ay, perdóname Dios, y otra vez me vuelvo a emborrachar, y otra vez, perdóname Dios, y otra vez me vuelvo a emborrachar. ¿Sí me explicó? Ahí no hay un arrepentimiento, ahí sigue reinando mi ego, mi yo. Es decirle, Señor, libérame de esto. Yo te lo entrego. Ahora tú dame victoria sobre esto. Y vemos cómo Dios de una manera sobrenatural me da victoria sobre eso, sobre la pornografía, sobre la inmoralidad sexual, sobre el robo y sobre todas las debilidades que tenemos como humanos en nuestra carne. Él nos da la victoria. Es su poder. Y por eso Él quiere reinar. Quiere reinar en Jerusalén, quiere reinar en todas las naciones, quiere reinar en nuestro corazón. Y un día lo vamos a ver reinando en todas las naciones. Para eso va a ejecutar antes su justicia, pero va a reinar sobre todas las naciones. Esa es una realidad que la vamos a ver en el futuro. Pero este es el gran Dios que estaba en esta ciudad, la ciudad del gran rey. ¿Y por qué era mencionado como el gran rey? Pues a diferencia de todos los demás reyes humanos de la tierra,
y de todos los dioses que se formaban las otras naciones de la tierra, Él es únicamente Dios. Y lo mostró a través de su poder que hizo con su pueblo Israel. Y lo mostró a través de las señales que hizo de todos los profetas. Y lo sigue mostrando en la actualidad. Lo mostró con la presencia de Cristo, con los milagros que Cristo hizo para mostrar que Él era Dios, el único Dios. Hizo maravillas inmensas para mostrar que Él era el único Dios. Y sigue obrando en nuestros corazones para mostrar su poder, para transformar nuestras vidas y lograr una eternidad a su lado, con cada ser humano que rinde su vida. Entonces tenemos esta hermosa ciudad del gran rey, del rey de toda la tierra. Pero también se menciona que Jerusalén es alabada aquí por el cuidado que Dios tenía sobre ella. Vemos en los versículos 3 y 4. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Los reyes de la tierra se reunían constantemente para tratar de luchar contra Jerusalén. Y Dios siempre mostró su cuidado. Y los reyes de la tierra, por la influencia del Espíritu de Dios, por el poder de Dios, caían en un temblor sobre Jerusalén. Temblaban tan solo con verla. En muchas ocasiones pasó esto, según leemos en el Antiguo Testamento, y temblaban por lo que Dios hacía a través de ellos. En varias ocasiones vemos que ni siquiera tuvieron que meter las manos para luchar. En otras ocasiones tuvieron que luchar, pero Dios les entregaba a sus enemigos. Pero recordamos una ocasión que pasó con el rey Ezequías, de cómo llegó Sennacherib a tratar de intimidar a la nación y decirles que ellos los iban a conquistar. Pero tuvo la osadía de hablar en contra del Dios de Israel. Y esto fue como poner su soga en el cuello. De repente Dios trajo alguna plaga o algo que destruyó a todos sus enemigos. No tuvieron ni siquiera que luchar, sino nada más ver el poder de Dios destruyendo a sus enemigos. Los reyes de la tierra temblaron de terror ante Jerusalén. Y así los judíos tenían temor porque constantemente se levantaban contra ellos y conspiraban los reyes de la tierra contra ellos. Entonces constantemente tenían que estar dependiendo de Dios. Ellos sabían, por la experiencia que ya habían visto en el pasado, que si ellos se mantenían en comunión con Dios, Él los libraría. Incluso les daría paz sobre sus enemigos, al poner terror sobre sus enemigos. Él era el que lo hacía. Constantemente vemos que se menciona como que era el gozo de toda la tierra, así se menciona. Pero al ser el gozo de toda la tierra también era la envidia de todos los pueblos de toda la tierra. Querían tener lo que ellos tenían. Cuando finalmente Ezequías es liberado de todo esto, llega Dios y le dice, ordena tu casa porque ya vas a partir. Aquel se voltea a la pared y llora y le ruega a Dios que tenga misericordia de él, que recuerde lo que él ha hecho por su pueblo, que le dé la salud. Y finalmente todavía no salía Isaías del patio cuando regresa y le dice, Dios te ha concedido un tiempo más, no me acuerdo si eran 15 años o algo por el estilo. Dios oyó tu oración y Dios te va a conceder esto. ¿Y cuál va a ser la señal para saber que Dios me va a conceder eso? ¿Qué es más fácil? ¿Que el reloj continúe avanzando en la sombra del reloj de Acaz en 10 grados o que se regrese 10 grados? No, pues que avance 10 grados siempre lo hace, pero que se regrese 10 grados es prácticamente imposible. Pues se va a regresar la sombra del reloj de Acaz en 10 grados. Y se regresó. Claro, nosotros ya tenemos relojes digitales y esto como que no lo sabemos, pero tú pon una escuadra a la luz del sol y vas a ver cómo va avanzando la sombra y haz que se regrese. Solo que cambias la escuadra, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no logras que se regrese. El gran poder de Dios. Y les dijo, póngale masa de higos en la llaga y sanará. Un remedio casero, pero simplemente era el poder de Dios quien lo sanó. Y una vez que lo sanó,
llegan a visitarlo de Babilonia y el rey pues les enseña todo su reino, todas sus riquezas, porque Dios había puesto temor en todos los pueblos después de eso que había pasado. Y llega Isaías y le dice, ¿qué han visto? Todo, les enseñé todo. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? ¿Humildad u orgullo? Vean todo mi poder, ¿no? Vean toda mi gloria. Pero, ¿por quién tenía esa abundancia, bendición, estabilidad como nación, temor de todos los pueblos? Era por el gran rey, no por él. Qué terrible, ¿cómo puede ocurrir esto? Pero como tenía tantas cosas, era el gozo del gran rey, también era la envidia de los demás reinos. ¿Y qué entonces podemos hacer para obtener eso que está allá, pero que esté acá? Pues tenían que levantarse y conspirar contra ellos, y hasta que finalmente se los llevaron cautivos. No me quiero extender mucho con esta historia, pero el punto es este, que ellos pudieran, necesitaban mantenerse en adoración a este rey y no en el temor a los demás reinos, porque él tenía la capacidad para poner ese temor en los demás reinos para que no los atacaran. Era el temor de toda la tierra. Ahora, ¿qué era lo que ellos experimentaban? ¿Cómo es que experimentaban ese temor? ¿Cómo es que lo veían? Precisamente porque Dios hacía que estuvieran en paz. El reino de Salomón fue considerado un reino en donde no hubo prácticamente guerras. Por ahí se menciona una que otra, pero no con toda certeza, pero se menciona, y el caso es que era un reino prácticamente de paz. ¿Y por qué fue un reino prácticamente de paz? Porque Dios había logrado con David el temor en toda la tierra. Y aunque era codiciable el gozo de toda la tierra, también era codiciable por toda la tierra, había temor y no los atacaban. Nosotros a veces tenemos temor en nuestras vidas por las circunstancias adversas en las que estamos viviendo. Es fácil decir que no tengo temor cuando tengo todo a mis anchas, pero no siempre es así. Y siempre va a haber algo que trata de poner temor en nosotros y olvidarnos de este rey que es el Dios Todopoderoso y que su gozo está en su iglesia. Estuvo en Jerusalén, ahora su gozo está en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que ahora es el templo donde mora el Espíritu Santo. Leemos en 1 Corintios en el 3:16 que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, refiriéndose a la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más adelante, en el 6:19, también menciona que el creyente es templo donde mora el Espíritu Santo. Pero sí, el creyente es un templo. Y la iglesia también es un templo. ¿Y qué es lo que lo hace como templo? La presencia de Dios en su interior. ¿Sí? La presencia de Dios. Y Él quiere reinar sobre nosotros y poner el temor en las demás personas. ¿En qué sentido? En que a través de nuestra predicación sean enfrentados a la realidad que les espera si ellos siguen viviendo en oposición contra Dios. ¿Y cuál es la realidad que les espera? Son presa del enemigo de sus almas, del diablo. Les espera un infierno eterno y ellos no son conscientes de nada de esto, porque viven tan inmersos en un mundo y son tan entretenidos por el diablo para que no tengan tiempo de pensar en esto. Pero nosotros hemos sido librados de todo esto y nosotros podemos ya vivir una vida en amor fuera del temor. No vas a vivir una vida sin temor hasta que te conviertes a Cristo, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me he convertido a Cristo, ya he sido liberado de todo tipo de temor, porque mi gozo está en el Señor. Su gozo está en mí, sí, su gozo está en la iglesia, pero también mi gozo está en el Señor. Y me gozo en el Rey de toda la tierra. Pero también Jerusalén es alabada aquí porque ellos eran el objeto del terror
de los demás enemigos que tenían a su alrededor. Vamos a leer los versículos, leímos del 3 al 5, nos faltó el 5, ¿verdad? Y viéndolo a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Luego dice el 6 y el 7, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Les tomó temor. En podríamos decir que se sintieron impotentes de combatir contra el Dios cuya presencia estaba en Jerusalén y él cuidaba de este lugar con suma especialidad, con sumo cuidado. Ahí estaba este Dios, el gran rey, cuidando de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo compara ese temor? Era un temor como el que les venía a las mujeres cuando van a dar a luz. En varias ocasiones en los Salmos se menciona esto como un dolor profundo. ¿Algún hombre ha experimentado esto? Algo como eso, podríamos decir. De repente mi papá se llegaba a quejar de algún dolor y mi mamá le decía, no aguantas nada, te morirías con un parto. Cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, no vamos a discutir que las mujeres son más fuertes que los hombres y que el hecho de decir que las mujeres son el sexo débil fue el pretexto para mandarnos a los hombres a trabajar, ¿verdad? Pero no son el sexo débil, yo creo que son muy fuertes. Pero aquí hace una ilustración del terror que les sobrecogía a ellos cuando veían el poder de Dios en Jerusalén, como mujer que está de parto. Era una especie de derrota con solo verla, o por solo verla, en la que sus enemigos se sentían como si las naves de Tarsis fueran quebrantadas por un fuerte viento. Tenemos una ilustración de esto con la vida de Jonás. Dice que Jonás quiso huir de la presencia de Jehová, se fue a Tarsis y halló una nave que partía para este lugar. Se calcula que estaba por España, ese lugar, Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella con ellos para irse a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Pero luego dice que se levantó un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, eran tormentas bastante fuertes y que azotaban a las naves que parecía como que se iban a partir. Y era una especie de temor que tenían también, una forma de expresar el temor que venía cuando veían el poder de Dios en este lugar. Llega lo que les comenté de Sennacherib. Ezequías manda a Isaías a rogar por Israel. Mira lo que acaba de pasar, mira cómo ofendieron a nuestro Dios. A ver si Dios hace algo con la ofensa que han hecho a nuestro Dios. Y entonces Isaías le dice, no teman, lo que voy a hacer ahora les va a causar un temor no solamente a ellos, sino a las naciones que están cerca de ellos, por lo que yo voy a hacer. Porque han ofendido al único Dios verdadero. Y entonces cayó gran temor. Y ese temor era como de dolores de parto, ese temor era como una nave que se partía. Entonces se les iba todo el poder para luchar contra ellos. Dios tan solo mencionaba, tan solo daba la orden y eran atacados por sus enemigos. En muchas ocasiones se menciona que el ángel de Dios los destruyó. ¿Cómo lo hacía? Pues pudo haberlo hecho con su poder al tocar los cuerpos y destruirlos, pudo haberlo hecho a través de alguna plaga, no sé, tantas cosas que están al alcance de Dios, pero nos ilustra que el ángel pasó y destruyó. Ese es el temor que había en las naciones. Pero también, ya de los versículos 8 al 14, Dios quiere que nuestra fe sea afianzada con todo esto. ¿Por qué Dios permite todas estas señales? ¿Por qué lo permitió en el pueblo de Israel? Él quería conquistar sus corazones, que confiaran en Dios, que vieran que Él era el Todopoderoso. ¿Qué efecto traía sobre ellos si ellos creían en Dios de esta manera? Pues traía el efecto de que su fe era afianzada. Vemos a un David, quizá ya en la noche, después de haber juntado a todas las ovejas de su padre en el redil,
Él tocando su arpa, cantando alabanzas a Dios, los salmos son alabanzas, y viendo la gloria de Dios. Yo me lo imagino de repente sentado y viendo hacia el cielo y cantando, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué traía este efecto sobre su vida? Una confianza en Dios, su fe era afianzada en Dios. Por tanto, cuando él pasaba por alguna prueba, su confianza en el Dios creador, en el Dios todopoderoso, no tenía ninguna duda de que Dios lo sacara adelante. Ninguna duda. Vemos que él nos dice, ya dando testimonio ante el rey Saúl, antes de enfrentar a Goliat, le dijo, Dios me lo va a entregar en mis manos. Así me entregó a un león, así me entregó a un oso cuando querían llevarse las ovejas de mi padre. Y yo se las quité, se las arrebaté sin tener nada en mi mano. Así me va a entregar a este. ¿Qué vemos ahí? Confianza absoluta en Dios, porque ve el poder del Dios creador. Tú dices, nada va a haber imposible para él. Comparamos ese poder con el poder de este insignificante Goliat. Para la gente era el gran Goliat, ¿verdad? El gigante Goliat, el gran guerrero, el poderosísimo Goliat. Pero viéndolo en la perspectiva correcta, como lo estaba viendo David, este no va a hacer nada para Dios. Y así fue que lo enfrentó. Por eso es importante que nosotros también seamos fortalecidos a través de nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Establecer un tiempo con Dios tiene esta suma importancia. No es nada más locura que a mí se me ocurrió y por eso les estoy tratando de convencer para que todos los días lean la Biblia y oren y platiquen con Dios. No es así. Es porque lo necesitamos. Y entonces te vas a dar cuenta que si nada es imposible para Dios, los enemigos que enfrentamos, yo mismo como enemigo, mi carne como enemigo, mis inclinaciones pasadas como eran las debilidades que teníamos en el pecado, cualquiera que este fuera, ¿eso es problema para Dios? Media vez tu corazón está en Dios y quieres hacer su voluntad. Mira, agarras una onda con una piedra y ¡pum! Le das a este enemigo y es botado de inmediato, ¿no? O dicho en las palabras de Romanos, nuestra carne está crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, en Romanos 6:6. Entonces, esto no es problema para Dios, pero al ir leyendo su palabra, te vas fortaleciendo en la fe porque vas conociendo al Dios Todopoderoso que es. Vas a pasar por toda la Biblia. No nada más el Nuevo, es toda la Biblia. Entonces ahí ves la creación de Dios, el poder de Dios en la creación. Entonces ves cómo el pueblo pasó por tierra cuando habían 2 muros de agua a sus lados. Vas a ver el poder de Dios en la liberación de Israel. Vas a verlo en el poder de Dios en cómo alimentó a aproximadamente 2 millones de personas en Israel. Muchos dicen cuando les dio agua, que pues hay una peña y golpeó a la peña y de la peña brotó agua. Porque hay agua en las peñas. En una peña agua para 2 millones. Él hizo brotar de la peña agua en abundancia. Que dicen que en el desierto hay, sí, pues puede haber piedras que contienen agua ahí, que las golpeas y les zafas y pues sí, te sacias de agua y listo. Pero toda una nación, alrededor de 2 millones de personas, Dios hizo que brotaran como un río para sustentar a toda esa nación. Ves el poder de Dios en el pueblo de Israel. Y esto te fortalece. Esto Dios quiere que al conocer cómo es Él, en este salmo, al conocer estos detalles, que nuestra fe sea afianzada con todos estos detalles. Vamos a leer del 8 al 14. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. La afirmará Dios para siempre, como hemos visto. O sea que, como en el pasado,
así ahora. Como fue en el pasado, así es ahora. Jehová, el Dios de los ejércitos, cuidó de Israel. Y es el mismo Dios. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y así como cuidó de Israel, cuida de su iglesia. Cuida de tu vida. Te cuida a ti como creyente. ¿Estás pasando por alguna prueba? Descánsasela en oración. Y comprueba por ti mismo sus cuidados, porque esto es la realidad que tú vas a poder compartir con otros del Dios vivo que es Él y de su gran necesidad de convertirse a Dios, de abandonar su vida de pecado para convertirse a Dios. Cada uno tiene esta bendición de, con su propia experiencia, ver al Dios vivo que es Él. Yo recuerdo cuando enfrenté un problema económico, un problema financiero, que una persona me dijo, Guillermo, tú estás tan metido en la obra del Señor, casi todo tu tiempo está consumido en eso, ¿por qué no vas con los líderes de la iglesia y le dices que te ayuden en tu necesidad? Y entonces yo le dije a esa persona, si yo hago eso, entonces cuando yo aconseje a otras personas, les voy a decir, vayan con los líderes de la iglesia para que ayuden a sus bolsillos. Yo te pregunto, ¿qué iglesia le alcanza para eso? Es muy limitado el poder del hombre, muy limitado. Y yo le dije, si no es Dios quien me saca adelante, no quiero ningún tipo de liberación. Porque cuando Dios me saque adelante, voy a tener entonces el argumento de peso para decirle a las personas, confía en Dios, lo ha hecho en mí, lo va a hacer en ti, es el mismo Dios. Lo hizo en Jerusalén y lo sigue haciendo a lo largo de la historia. Pero son nuestros retos de fe. Y ahora, escuchen bien esto. Cuando estás pasando por una prueba, si tú obras en obediencia a Dios, te vas a dar cuenta que atrás de esa obediencia estaba la bendición de Dios para tu vida. ¿Sí? Siempre atrás de tu obediencia vas a encontrar su bendición. Siempre. A veces no lo vas a entender. Yo no entendía, oye, Dios, ¿cómo darle disciplina a mis hijos? Eso ahorita no funciona. Pues yo obedecí por fe y vi el resultado. ¿Sí? Mira nada más la fe que le pide a las mujeres, que se sometan a su marido. Das el paso de fe y ves el resultado. ¿Y qué de los hombres? ¿Que des tu vida por tu mujer? A cada ratito hay que estar, bueno, yo estoy repasando cada rato, Dios, perdóname porque hoy no lo hice aquí, aquí, aquí. Señor, dame la gracia de hacerlo aquí, 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 y así, día con día Dios nos lleva. ¿Por qué? Porque nos tiene que seguir puliendo a la imagen de Cristo, ¿no? Pero tú das el paso de fe y vas a ver el resultado, la bendición de Dios para tu vida. Entonces, esto era lo que tenía que ver, como fue en el pasado, así es ahora. El mismo Dios de los ejércitos que había guardado y cuidado a Israel, es el mismo Dios de los ejércitos que cuida a su iglesia y cuida a cada miembro de su iglesia, a cada creyente. Es el mismo Dios. Entonces, mencionemos en su honor todas las maravillas que ya ha hecho. No solo en Jerusalén, las ha hecho hasta los confines de la tierra. Veamos los versículos 9 y 10. Dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Nos acordamos, mencionemos en su honor todas esas maravillas, todos esos milagros que ha hecho en tu vida. Y no solo en tu vida, sino a lo largo de la historia. Y no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Leamos lo que dice también en Apocalipsis 11:15. Y se le... perdón. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían,
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿A quiénes? A los reinos del mundo, a toda la tierra. Él reina en toda la tierra y sobre todo aquel en quien Él reina, hace maravillas. Tú lo dejas reinar en tu vida, hace maravillas. De la persona egoísta que eras, de la persona que vivía haciendo lo que se te daba la gana y por lo mismo viviendo de pecado en pecado, te transforma a una persona digna y confiable. Imagínate qué cambio. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido a Cristo y ya tuviera, supongamos, en el mejor de los casos, los mismos 3 hijos que tengo, ¿eh? ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué dirían de mí? En el estilo de vida que yo llevaba. Oye, ¿y tu papá? No, a saber dónde anda. Ay, ¿es tu papá y no sabes dónde anda? Es que es un depravado, un loco, un borracho, etcétera. ¿Qué expresarían de mí? A diferencia de ver ahora estar en Cristo y haber podido tener la oportunidad de guiar a mis hijos a través de su palabra. Y me pongo a pensar, ¿qué piensan de mí mis hijos? Tenían que preguntárselo a mis hijos. Pero es una cosa completamente diferente a lo que pudiera haber esperado en mi vida de pecado. Es el Dios que quiere reinar en toda la tierra, en todos los corazones. Por eso es que a través de su iglesia, con su iglesia, va a poder reinar durante 1000 años en este mundo, a todas las naciones, con nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus súbditos. Ya reina en nuestros corazones. Por eso es que vamos a estar reinando con Él. Pero necesitamos mencionar en su honor todas estas maravillas, todo lo que ya ha hecho en mi vida. Y yo, en lo personal, tengo que recordar todas las maravillas que Él ya ha hecho. Me parece que es 2 Crónicas 16:12, que dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. O sea, esas mismas maravillas que ya ha hecho en el pasado, las va a seguir haciendo en el presente y en el futuro. ¿Para qué? Para que sigas dando testimonio de este Dios vivo, que quiere transformar los corazones porque quiere bendecirte con su comunión, con la eternidad y con todas sus maravillas. Así es como se sigue dando a conocer en todas las naciones. Ya no es a través del pueblo de Israel, ahora es a través de su iglesia, que quiere darse a conocer a todos los pueblos. ¿Y cómo? Por medio de la locura de la predicación. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación? ¿Y qué les predicas? Al Dios vivo. ¿Y qué les dices? Mira, lo mismo que Pablo. Tú lees en el capítulo 26 de Hechos el testimonio de Pablo. Se divide en 3 partes, el antes, el cómo y el después. Lo que Pablo fue antes de conocer a Cristo, cómo fue que conoció a Cristo, y ya habiendo conocido a Cristo, lo que Cristo hizo en su poder a través de la vida de Pablo. Y eso es lo que compartes. Por eso no puede haber testimonio en alguien que no se ha convertido a Cristo. Pero cuando ya te convertiste, ya empezaste a ver las maravillas de Dios. Y entonces compartes cómo eras antes, cómo fue que conociste a Cristo y lo que Cristo ha hecho ahora en tu vida para traer a los demás, a través de las maravillas que ha hecho, a traerlos a los pies del Señor. Ahora, aquí menciona por tu nombre. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice, nos acordamos de tu misericordia, de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Entonces, aquí nos menciona de tu nombre, oh Dios. ¿Qué significa tu nombre? Se refiere a su reputación.
Él siempre cumple su palabra. Esa es su reputación. Al que puede liberarnos, nadie lo puede detener. Al que es poderoso para liberar, nadie lo puede detener. Y Él libra a los suyos de todo tipo de destrucción. Y nos libra de todas las injusticias que hay, obrando su justicia en favor de nosotros. Ya lo hizo cuando nos rescató. Cargó toda la justicia que demandaba sobre mis pecados en Cristo. Me liberó de todo esto en Cristo. Y por Cristo ya me ve completamente justificado. Y su nombre, en su poder lo hizo. ¿Por qué? Porque su nombre es su reputación. Y su nombre va a lograr que yo llegue hasta el final de la carrera con éxito. ¿Por qué? Porque está en juego su reputación. Vemos que cuando el pueblo pasó por la tierra de Egipto y de repente, ya que estaban en el desierto, en varias ocasiones el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, se enojaron contra Moisés porque no veían que era Dios quien los había sacado, o en su pecado eran cegados y no querían ver esto. Pero entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a destruirlos a todos y a través de ti voy a hacer una gran nación. O sea, le estaba diciendo, hasta Abraham llegó aquí y ahora va a ser a partir de Moisés, ¿verdad? La nueva generación. Fíjate nada más la hermosa relación que tenía él con Dios y cómo su corazón no obraba en orgullo, sino en mansedumbre. Entonces él bien en el orgullo podía haber dicho, o sea que me vas a hacer como Abraham, el padre de todas las naciones, y el que me bendijere será bendito y el que me maldijere será maldito, y en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Esas promesas que le diste a Abraham, ¿me las vas a dar a mí? En su orgullo podría haber codiciado esto, ¿no? Pero no. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? Señor, si tú haces eso, todas las naciones que nos rodean y que han visto cómo nos sacaste de Egipto, dirán que tú no pudiste meternos a la tierra que habías prometido. ¿Y qué va a pasar con tu reputación? ¿Qué va a pasar con tu gran nombre? Eso era lo que le preocupaba a él. Por su reputación, por su nombre, él va a hacer lo que promete. ¿No te da confianza de tomar sus promesas entonces y ponerlas en práctica? Dice en la Biblia que no tenemos porque no pedimos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo pedir. En Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, empieza a enseñarnos cómo debemos pedir, porque nuestro corazón, nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios. Nos preocupa su reputación. Y entonces cuando le pido por tu reputación, Señor. La señorita, Dios, ¿con qué persona me voy a casar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscas en una persona? Pues que tenga mucho dinero, que tenga mucha belleza, ¿o qué? Tu reputación, Señor, tu gran nombre, porque quiero dar testimonio de ti como matrimonio en Cristo. Está en juego tu reputación, tu nombre, porque quiero que juntos levantemos una nueva generación para Cristo. Tu reputación, Señor, tu gran nombre. Eso le preocupaba a Moisés y eso nos preocupa a nosotros como creyentes, su reputación y su gran nombre. Luego vemos en los versículos 12 y 13, cómo debían contar a las generaciones venideras la belleza y la fortaleza de Jerusalén. Vamos a leerlos. Dice el 12 y 13. Mas el nombre, perdón, me equivoqué del 49. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres.
Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Tenían que contar toda esa belleza, toda esa fortaleza, todo lo que se había logrado a través de reinos pasados, cuando vivían en paz, porque Dios había puesto el temor de ellos en los demás pueblos. Esto era algo que les permitía crecer como nación, edificar. En lugar de dedicar las fuerzas para la batalla, las dedicaban para su propia fortaleza, para hacer armas, etc. Entonces esto les permitía fortalecerse. Pero todo esto resaltaba una gran belleza. El templo era una gran belleza. Entonces Dios desató mucha prosperidad y bendición sobre su pueblo, porque tenían que contar a las futuras generaciones de esa belleza y fortaleza que tenía Jerusalén. ¿Por quién? Por su gran rey, por la gracia y el poder de este gran rey. Este es el mismo Dios que va a fortalecer a su iglesia y que va a fortalecer a cada creyente. Leemos en Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? En 1 Corintios 10, 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, haciendo alusión a lo que pasó en el Éxodo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién les dio esa agua? Cristo. ¿Quién los sustentó? Dios. ¿Quién hizo que durante ese tiempo no se desgastaran sus zapatos, sus ropas? Dios. Entonces, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca. Y estás plantado en Cristo, tu vida está fortalecida, es estable, es segura. Tu matrimonio es estable, es seguro, porque depende de Dios, está agarrado, enraizado, fundamentado en Dios. Tu familia, tu casa y todo esto, ¿para qué? Por tu gran nombre, para tu gloria, Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Vienen pruebas, pero se mantiene intacta, porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros mantengamos nuestras vidas adheridas a Él. Él ya está en nuestros corazones, pero crecemos en nuestra comunión con Él a través de nuestro tiempo devocional y nuestra vida en su comunión. Y entonces vamos creciendo para dar testimonio a otras personas de lo que es Dios. Y entonces damos testimonio de Él y glorificamos su gran nombre. Y como iglesia también pretende lo mismo. Porque todos nosotros damos testimonio ante la gente que nos rodea. Recuerdo haber escuchado de una anécdota de una persona que llegó a un lugar y buscó una iglesia, pero era un lugar donde habían varias iglesias. Y se acerca a un policía y le dice: oiga, ¿me podría usted indicar dónde puedo encontrar una buena iglesia por aquí? Y le dice: vaya una cuadra así, da vuelta a la derecha y ahí la va a encontrar. Y él, sabiendo que había muchas iglesias alrededor, le preguntó: oiga, ¿y por qué me está recomendando a esa iglesia? Porque ahí vivo que los miembros viven la palabra de Dios. Punto. Entonces nosotros podemos ver esto por su gran nombre. ¿Quieres glorificar a Dios? Él te edifica a través de su palabra. Él te edifica a través de tu comunión con Él por medio de la Biblia. Y finalmente entonces podemos cantar victoria. Cantar victoria en Dios. Porque Él me fortalece y me guía de una manera hermosa, en su gran poder. Y Él lo va a hacer ahora y eternamente y para siempre. Leemos el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios te puede llevar también a ti a cantar victoria.
y a cantar victoria porque Él te guía en su benevolencia y lo hará desde ahora, lo hará eternamente, lo hará para siempre. Él te guía con benevolencia. Y entonces, cuando dejas que Él te guíe, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, Salmo 32:8. Él te guía, cuando dejas que Él te guíe, entonces ves su poder y entonces ves su victoria. Les comenté de un amigo que estaba esperando por la mujer de Dios y ya estaba pasadito de años y ya cuando el papá preocupado le dijo: mi hijo, pues ya, mis amigos me preguntan que qué pasa con usted. Papá, yo estoy esperando en la mujer de Dios y Él va a dar su respuesta. Y llegó la respuesta. Y Él dice que la más grande bendición que ha recibido es su mujer. En otra ocasión, una chica le dijo: mijita, salga para que la vean, para que vean que aquí hay una doncella, si no, no va a llegar el galán. No, papá, yo estoy esperando que el galán llegue por mí tocando a tu puerta. Y entonces el papá, pues, bueno, ella lo tenía en oración y Dios la movió a hacerlo así. Por favor, yo no estoy poniendo estándares para que se sigan así las cosas. Cada vida es una historia, ¿sí? Cada matrimonio, cada unión matrimonial es una historia diferente. Pero en Cristo todas son una gran bendición. Y un día, toc, 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 abre la puerta el Señor. Señor, quiero hablar con usted. Ella se asomó, lo vio. ¡Yes! Y llegó para pedírsela. Y llegó el que a ella le interesaba, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que realmente Él quiere bendecirnos con todo esto, porque Él quiere que cantemos victoria, porque la victoria está en Cristo. En 1 Corintios 15:57, el Señor nos dice: mas sean dadas a Dios gracias, porque Él nos da la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda la gloria va a ser dada a Él. Se cuenta que en una ocasión iba Alejandro Magno y en el camino se encontraron con un mendigo que tuvo la osadía de clamar a Alejandro que le diera alguna limosna. Entonces Alejandro agarra unas monedas de oro y se las avienta. Y uno de sus personas que estaban ahí cerca de él le dicen: oiga, rey, es que monedas de oro, si las monedas de cobre son apropiadas para esta clase de personas. Le dice: las monedas de cobre son apropiadas para que las reciban los mendigos, pero las de oro son las apropiadas para que sean lanzadas por Alejandro. Mas gracias sean dadas a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El amo y Señor de toda la tierra nos da esas monedas de oro. ¿Sí? ¿Con qué dinero puedes pagar una hermosa relación matrimonial? Eso no se compra con dinero. ¿Con qué dinero puedes comprar el amor y el respeto de tus hijos? Eso no se compra con dinero. Esas son las joyas que Dios nos da. Y claro, muchísimas más, ¿verdad? Y lo terrenal, para Dios eso es lo de menos, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que beberemos, que comeremos, que vestiremos, os serán añadidas, ¿no? Lo importante es estar en comunión con este gran Rey que se quiere glorificar a través de nosotros y mostrar su poder para que otros vean sus maravillas y también quieran conocerlo. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre amado, por esta bendición que nos das de saber que tú eres el gran Rey, digno de toda adoración de todos nosotros que ya te hemos conocido y que un día estarás reinando en este mundo con tu gran poder, ejerciendo tu completa justicia, y nosotros estaremos contigo por habernos justificado en Cristo Jesús.
Te alabamos por todas estas maravillas que nos permites ver en el pasado a través de estos salmos, pero también el cumplimiento de lo que has hecho con nosotros a través de tu iglesia y a través de tu hermosa salvación. Señor, te pedimos que nos guíes a meditar en esto y que el gozo que hayes en nuestros corazones se quiera multiplicar para alcanzar a otros corazones. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces continuaremos el próximo domingo con este Salmo 49. Ahora con el Salmo 49. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.